Gálatas capítulo 6. Gracias a los cantores, mantengan sus micrófonos en la mano, preparados para la batalla. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos? Hay una atmósfera de regocijo, de fiesta. Llegamos a marzo y Dios declaró que marzo será un tiempo como Navidad. De muchas sorpresas, de muchos regalos, de muchas manifestaciones gloriosas de Dios. Así que prepárate a recibir. Prepárate a recibir lo que Dios tiene separado para ti en este tiempo. Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, yo quiero que le ponga una afirmación a esa expresión. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Padre, esta es tu palabra. Hoy nos acercamos a ti nuevamente en este lugar. En asamblea, en reunión, Señor, oh Dios, en santa convocación tuya. Primero, Señor, para entregarte todos nuestros corazones, Señor, toda nuestra adoración a ti. Para que sepas, Señor, oh Dios, que tú eres el primero, el todo, el centro en nuestra vida. Estamos aquí, Señor, oh Dios, por ti, buscándote a ti. Necesitados, Padre, de ti. Esa relación, Señor, oh Dios, que tú comenzaste con el hombre. Esa relación que tú continuaste con el hombre en la cruz. Esa restauración, Señor, oh Dios, que vino por medio del sacrificio perfecto. Ahora nos da el acceso directo a tu trono, Señor. Y estamos listos, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu consejo. Para crecer, Señor, oh Dios, por medio de tu palabra. Para ser transformados una vez más. Yo solo te pido, Padre, que sea tu voz y no la mía. Tus pensamientos, no los míos. Tu corazón derramado con tu pueblo, tus hijos. Tú como Padre, Señor. Nosotros, tus hijos, queremos escuchar tu voz. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que tú hablarás. En el nombre de Jesús. Amén. Habitación. Habitación. Dios está haciendo y ha hecho habitación en este lugar. Y la verdad es que continuamos creando esa atmósfera en medio nuestro. Y Dios nos sigue llevando por medio de este viaje hermoso, de acercarnos a su presencia de una manera práctica, de una manera tangible, de una manera que cada uno de nosotros la puede tocar, percibir. Y en esta serie, hace 2 mensajes atrás, hablábamos de que teníamos que honrar la presencia, que la presencia puede estar en todas partes, pero si no la honramos no se manifiesta, cuando la honramos se manifiesta. Luego hablábamos de que sí, está bien, honramos la presencia, pero no se puede honrar esa presencia si no honramos a la persona que tenemos a nuestro lado. Y la importancia de mirar al lado, de reconocer a esa persona que se congrega con nosotros, que está con nosotros, de buscarlo, de tener una relación con ellos, de amarlos por encima de todo. Y hoy el Señor nos quiere aportar a un nivel aún mayor que todo eso. Porque todo ha ido como en crecimiento y Dios ha ido como poniendo piezas para llegar a mantener este avivamiento que se ha despertado y que nunca se apague. Que ese fuego nunca se apague, como hablábamos un tiempo atrás en uno de los mensajes de la serie Habitación. El fuego que no se apagará. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la leña? Leña, ¿se acuerdan de eso? Y algunos se quedaron ahí.
Pues hoy vamos a hablar de la habitación espiritual. Habitación espiritual. Porque para poder amar de la manera en que el Señor nos exige que amemos, tenemos que añadir a esta fórmula que hemos estado trabajando este elemento que se llama una vida espiritual. Una vida espiritual. Y yo sé que a muchos les llega pensamientos de diversas formas, de acuerdo a cómo haya sido tu bagaje, tu crecimiento, si creciste en la iglesia, si no creciste en la iglesia. Cuando se habla de una vida espiritual, muchos pensamientos le vienen a uno a la mente de manera diversas. Podemos definir la espiritualidad de muchas formas. Para algunos, cosas que parten desde una tradición cristiana. Para otros, cosas que vienen de los cuentos o de las fábulas que han escuchado, han oído. De alguna manera u otra se les ha hablado de algún espíritu, ya sea en una película de misterio o si simplemente has escuchado bastante que hablamos del Espíritu en este lugar, del Espíritu Santo. Pero hoy quiero hablarles de la espiritualidad. Porque la espiritualidad y la vida en el Espíritu es la que nos lleva entonces a poder amar por encima de las circunstancias. A podernos relacionar por encima de todo. Si queríamos saber cómo se puede amar a un enemigo, hoy vamos a entender cómo se puede lograr eso. Sí, porque eso fue lo que nos mandó el Señor. No solamente amar a los que nos aman, sino también amar a nuestros enemigos. Y entonces, la pregunta que cualquier ser humano se debe hacer es: ¿cómo yo puedo amar a un enemigo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? Si me lo han dicho muchas veces, lo he escuchado muchas veces, pero ¿cómo puedo lograr alcanzar ese nivel de amor que el Señor quiere que yo alcance? Y muchas veces la vida espiritual se nos ha dibujado de una manera fantástica, mística, elevada. Pero la realidad es que la vida espiritual es más real que la vida carnal. Es más real que lo que llamamos la vida natural. Es más real de lo que podemos ver. Todo comenzó en lo espiritual y se manifestó en lo natural. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Casi no tratamos de explicarlo de una manera práctica. El pueblo de Dios se nos puede perder en el camino y no alcanzar esa expresión de vida espiritual que el Señor espera de nosotros, como sus hijos. En Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo tomó, lo formó y dice que puso en él hálito de vida. Hálito, ese es un respirar, un soplo. Soplo de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ese es el espíritu que Dios puso en el hombre. Ese soplo de vida. Lo que Eclesiastés llama que puso eternidad en el corazón de los hombres. Así que tú naciste para ser eterno. Tú no naciste para existir, morir y desaparecer. Y ahí es donde se diferencia la vida espiritual de la vida carnal. Aquel hombre fue un hombre totalmente perfecto y fue un hombre espiritual, aunque en un cuerpo carnal. Y la carnalidad no es cosa de tener un cuerpo físico, sino estar en un estado en el cual lo que domina nuestra vida son las cosas pasajeras y no las eternas. Cuando nuestra vida es dominada por las cosas pasajeras y no las eternas, estamos en un estado carnal. El pensamiento espiritual te libera de lo pasajero y te lleva a lo eterno.
Por eso podemos entender a los mártires que la Biblia habla, de aquellos que entregan su vida, de los que habla la Biblia y de los que todavía están hoy en día sufriendo por este evangelio en otras partes del mundo. Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo lo logran? Es porque tienen una vida espiritual. Están enfocados en la eternidad, no en lo pasajero. Saben que no solo para esta vida tienen esperanza, como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, que dice, si solo para esta vida tuviéramos esperanza, somos los más miserables del mundo. Pero como hay resurrección, entonces tú elevas tus pensamientos más allá, a lo pasajero, a lo momentáneo, a los 70, a los 80, a los 90 años que podemos atravesar sobre esta tierra. En el caso mío, los 120. Entonces, si nosotros no entendemos eso, si esa realidad no es nuestra verdad con la que vivimos y existimos cada día, vamos a estar siempre teniendo una problemática interna y no vamos a estar amando a nuestro hermano como Dios espera que nosotros lo amemos, porque lo estamos viendo desde un plano temporero y pasajero y no desde un plano eterno, como la Biblia nos dice. Pero si yo tengo conciencia de que te voy a ver por la eternidad, yo tengo que arreglar las cosas contigo, porque imagínate, primero que no voy a llegar a la eternidad, y segundo que te voy a tener una eternidad. O sea, y algunos dirán, no, pues yo le voy a pedir al Señor que me ponga a mí por un lado, en un planeta, y Él lo ponga en otro planeta, y todas esas cosas que a veces uno se imagina de cómo va a ser. Gracias al Señor que no nos dio tanto detalle de cómo va a ser eso después, ¿verdad? Pero uno se hace la imaginación y uno dice, bueno, pues yo sé que el hermanito fulano se va a salvar porque Dios lo ama, pero yo lo quiero lejos de mí. Ya que fuiste a preparar lugares para nosotros, y lo que va a pasar es que Dios te lo va a poner al lado. Pero el pensamiento espiritual te libera de lo pasajero y te enfoca en lo eterno. Por eso es necesario que tengamos una vista práctica de lo que es la vida espiritual, de lo que es la espiritualidad. Como estando en un cuerpo de carne, puedo caminar siendo espiritual. Y es que lo espiritual no es un estado de éxtasis fuera del cuerpo. No es una manifestación de estas que algunos han tenido esos tipos de experiencias, pero no necesariamente son gente de Dios. No todos los que son de Dios han tenido ese tipo de experiencia. Algunos que son de Dios han tenido esa experiencia. El apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida cuando dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero subí a un lugar y allí se me enseñaron unas cosas que wow, se lo estoy parafraseando en términos acá, boricua. Pero la vida espiritual no se basa en esa experiencia mística, maravillosa para el que la haya tenido. Mucha gente que ha tenido esa experiencia de subir al cielo y de ver cosas maravillosas allá, y muchos tienen muchas cosas en común, algunos tienen cosas nuevas que han visto, y esa es su experiencia, pero eso no define la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos y en muchas religiones se practica algún tipo de misticismo como ese, de ocultismo como ese. Si usted va al área de Haití, ve el vudú. En el vudú tienen unas prácticas que eso es de fuera del cuerpo, de volar brujas por allí para arriba, que cosas que suceden. Pero eso no tiene que ver con Dios y con una vida espiritual. Eso no los hace a ellos espiritual a la manera que la Biblia define un hombre espiritual. Y así podemos ver muchas formas de cultos, del oculto y de misterios que se dan de este tipo, de experiencias que algunas las entendemos, otras no las vamos a entender, otras nos tendrán que ser explicadas cuando lleguemos a la eternidad. Pero la visión de eternidad
me lleva y me da la tranquilidad de que en algún momento yo voy a entenderlo. Que lo que no entiendo ahora lo voy a entender después. Que lo que en esta vida yo no pueda comprender, cuando llegue allá, el apóstol Pablo dice que ahora vemos como por espejo, oscuramente, pero luego veremos cara a cara, veremos con claridad, conoceremos como fuimos conocidos. Imagínese usted. Conoceremos todo lo que Dios escribió sobre nosotros. Vamos a entender todas las experiencias que vivimos en esta tierra y cómo todas ellas sumaron para llevarnos allá. Así que aunque no entienda todos los aspectos de la vida natural o de las cosas cotidianas o de lo que va a suceder hoy o de lo que sucede mañana, aunque no entienda por qué hay una guerra de Rusia con Ucrania, aunque no entienda por qué se levantan las guerras en esta tierra, por qué hay una pandemia, aunque no lo entienda del todo, yo sé que yo no solo para esta vida tengo esperanza, sino que yo estoy mirando la eternidad y yo prosigo a la meta, yo prosigo al blanco por encima de todo esto, que lo que no entienda hoy lo voy a comprender mañana. Y eso es liberador. Eso es liberador porque uno no le permite a los pensamientos dominarlo. Uno los frena. Cuando los pensamientos comienzan a irse por aquí, para allá y a divagar y comienzan a hacerse preguntas que no se tienen que hacer, uno le comienza a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y se turban dentro de mí tus pensamientos. Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Porque hay algo mejor que nos espera. Por eso es que yo creo que la espiritualidad es un estado cotidiano y de día a día. Es tan natural como la vida misma. En Gálatas capítulo 5 versos 25 y 26 dice, lo luego en la Nueva Versión Internacional: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. En la versión Reina Valera dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que nos está hablando que andemos por el Espíritu, nos está hablando de la vida cotidiana, del día a día, de cuando nos despertamos en la mañana y salimos a trabajar. No es solamente cuando nos reunimos como congregación. La espiritualidad no se manifiesta solamente en este lugar. La espiritualidad se tiene que manifestar donde quiera que yo entro, donde quiera que yo estoy. Todo lo que yo hago, yo lo hago en la misma condición espiritual. Por eso aquí hemos enseñado muchas veces que nosotros no tenemos una vida secular y una vida espiritual. Nosotros no nos compartimentalizamos. Wow, casi me sale. Gloria a Dios. No nos estamos dividiendo entre secularismo y espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un mundo caído, pero que sabemos que tenemos una esperanza eterna que va por encima de lo que nuestros ojos ven, y que no importa que yo no vea hoy lo que Dios ha dicho, yo lo voy a creer porque yo sé que Él lo va a hacer. Y es necesario que lo entendamos, porque es como único vamos a seguir amando como Dios nos manda a amar. Y vamos a seguir viendo al mundo como Dios nos manda a verlo. Sí, yo sé que hay una escritura que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, pues, todo eso yo lo entiendo, pero usted tiene que entenderlo en el contexto en el que está escrito, porque también te dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo yo alineo estas dos escrituras? Que una cosa está hablando de la gente y otra cosa está hablando del sistema. ¿Ves? Yo no puedo amar este sistema, yo no puedo querer quedarme aquí. Esto no puede ser mi hogar. Como decía el cántico antiguo, ¿se acuerdan? No puede el mundo ser mi hogar. Que él hace, es muy viejo para ti, un poquito más para atrás. No puede el mundo ser mi hogar. Es antiguo, Robert. Es antiguo. Un poquito más antiguo que tú, Robert.
Pero es la verdad, yo no puedo aferrarme a este mundo, a esta tierra, a las cosas que tengo, a las cosas que he logrado, a las metas que tengo trazadas. Yo tengo que saber que todo lo que yo tengo, lo que hago o lo que existe tiene que ayudarme a alcanzar la eternidad, que es la promesa. Y esa es la promesa. Y Pablo, volviendo al texto con el que comenzamos, que si usted se fija, termina el capítulo 5 en ese verso 26 que acabamos de leer y comienza entonces el capítulo 6 donde leímos el verso 1, que nos dice: ustedes que son espirituales. Fíjese el estado en el que está la expresión. No dice ustedes que van a ser espirituales. No dice ustedes que están en el proceso de ser espirituales. Dice ustedes que son espirituales. O sea, dándonos a entender con esa afirmación que es una condición que ya estaba o que debería estar ya presente en aquellos que escuchaban lo que Pablo les estaba enseñando. Aquella iglesia de Gálatas, Pablo le está diciendo: ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad. Y eso fue lo que me despertó de esa escritura. Porque yo decía: wow, la única forma que yo puedo restaurar a alguien caído es yo caminando en una vida espiritual. Es yo estando en una vida llena del Espíritu de Dios. Y es ahí donde uno se tiene que preguntar y hacer preguntas difíciles muchas veces con la escritura. Yo se lo he dicho muchas veces, que la lea con detenimiento, haga las pausas y se haga preguntas difíciles, para que esa escritura se convierta en revelación y esa revelación se convierta en transformación. Porque si tú no cambias con la escritura, entonces tú solamente estás leyendo un libro. Pero si tú dejas que la escritura te transforme, entonces es vida. Y nos está hablando en ese pasaje de un momento que todos en alguna experiencia de vida vamos a enfrentar. Como gente cristiana, como gente de Dios. En algún momento nos vamos a topar con alguien que ha caído, con un hermano que ha fallado, con un hermano que ha cometido algún pecado. Y ya nos está advirtiendo de que si somos espirituales tenemos la responsabilidad de restaurarlo, no de aplastarlo, no de criticarlo, no de juzgarlo, no de señalarlo. ¿Por qué? Porque esa persona que falló, esa persona que cayó, esa persona que pecó, también es espiritual. ¿Qué está diciendo, pastor? Eso rompe un paradigma en mi mente. ¿Cómo que una persona espiritual puede pecar? Claro que sí. La espiritualidad no te hace infalible. Por eso es que la Biblia dice: si 7 veces cayere el justo, lo levantará Jehová. Hay la posibilidad de que puedas caer, pero por encima de la posibilidad de tu caída está la promesa de Dios de levantarte. Y nosotros como hermanos tuyos también estaremos ahí levantándote, no aplastándote, no pisoteándote, no criticándote, no señalándote. No, estaremos ahí porque queremos verte bien y que cumplas el propósito de Dios. Es que a veces se nos olvida que la Biblia está llena de historias de hombres débiles que fallaron. Hebreos capítulo 11, todos esos héroes de la fe, todos tuvieron sus momentos de debilidad. Mas sin embargo están escritos ahí
para que nosotros aprendamos, para que nosotros veamos de qué se trata la espiritualidad. Y Pablo les dice, pero considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, en la versión, una versión internacional. ¿Y cuáles son las tentaciones que pueden venir en el momento en que el hermano cae? Muchos podrán pensar que tú seas tentado con lo mismo, con lo que él cayó. Eso es una posibilidad dentro de la interpretación del escrito. Pero también puedes caer en la tentación de pisotear a ese hermano. En la tentación de juzgar, que es lo que más influencia al ser humano. O dígame si no. ¿Cuántos se han visto tentados en juzgar al pastor que está siendo acusado ahora mismo? ¿Ah? No, yo le estoy hablando vida cotidiana, ¿no? No son las noticias que están oyendo. Y estoy seguro que por el pensamiento a algunos le ha pasado, mira, ve, qué charlatán. Míralo, mira cómo habla. Ese es el don que más abunda, el don de sospecha. Lo sospeché desde un principio. En ese fluimos, hacho, como naturalmente. Si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el momento en que tú comienzas a señalarlo, ya tú estás cayendo también junto con él. Ay, ay, ay. Diga ouch por lo menos para que. Puedes ser tentado de que a ti no te va a pasar algo así. ¿Sí? Puedes ser tentado de que, mira, eso le pasó a él, pero a mí no me va a pasar. Y fíjense que hay una escritura bien poderosa en Corintios, en el capítulo 10, en la primera carta. Y lee de la siguiente manera. Voy a leer varios versículos de ahí. Primera de Corintios 10, 1 al 13 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Hablando de las experiencias que tuvo el pueblo. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Escuche eso. Todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, cuando Pablo escribe un sin embargo, un pero, eso está interesante. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Escuche lo que dice el verso 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó en el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado
de no caer. ¡Ja! Y yo leía esto y decía, wow, Señor, ¿cómo yo me voy a atrever a señalar a otro? ¿Cómo yo voy a atrever a pisotear a otro? ¿Cómo yo me voy a atrever? ¿Qué estoy creyéndome yo? ¿Que estoy tan firme que nada me puede hacer caer? ¿Que estoy tan firme que yo puedo juzgar a todo el mundo, señalar a todo el mundo, tirarle piedras a todo el mundo? Comenzar en las redes sociales a escribir tonterías de todo el mundo pensando en que yo soy el más santo y el más espiritual de todos los hombres. El que crea estar firme, dile que no caiga. Ese es el consejo que Pablo le da a la iglesia de Corintios. Hablándole de toda la historia, diciéndole, mira, aquel pueblo vieron manifestaciones que ustedes no han visto. Ellos estuvieron con la nube, las nubes de día, la columna de fuego de noche, el mar lo atravesaron en seco, tuvieron unas experiencias espirituales extraordinarias. Cuando tuvieron hambre, Dios los alimentó con maná, una comida que ellos no conocían. La bebida les seguía una roca que era Cristo mismo que les daba de beber cuando tenían sed. ¿Qué más espiritual que eso? Y aún así, la mayoría de ellos murieron en el desierto. Porque la vida espiritual no se basa en experiencias espirituales. Se basa en el día a día con Dios. Se basa en una relación con Dios, que es lo que trae una habitación donde Dios nunca se apartará de ti. Y tú no te apartarás de Él. Tú caminas con Él en confianza. Podemos tener múltiples manifestaciones en este lugar que las vamos a seguir viendo. Esas sanidades, esos milagros. Dios va a seguir produciendo cosas extraordinarias. Dios va a crear donde no hay. Dios te va a dar regalos que tú no esperabas. Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero tú tienes que caminar y vivir en una vida espiritual. Porque si no, el escritor de Hebreos nos dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pensamiento de eternidad, que a veces se nubla con el pensamiento pasajero. A veces se nubla con lo que no he podido alcanzar. A veces se nubla con las frustraciones de vida. Ay, es que no he podido lograr esto. Ay, es que veo al hermano que mira que muchas cosas le están pasando buenas. Mira a Keila, ya le dieron una guagua. ¡Santo! Y yo esperando en mi carrito dañado. Y a mí no me dan nada. Estás enfocándote en lo pasajero. Enfócate. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas te van a ser añadidas. Vas a contar milagros que tú jamás habías pensado. Las cosas que ojo no vio. Las cosas que el oído no ha oído. Las cosas que no han subido ni tan siquiera a tu imaginación. Dios las tiene reservadas, preparadas para ti. Y desde este mes en adelante Dios declaró que comenzarían a manifestarse en este lugar. Por eso es que vemos que Keila tiene una guagua. Que el lugar ha recibido también lo que Dios le ha hablado. Vemos que ya en los negocios van a seguir creciendo. Ahora es el tiempo que vamos a ver la manifestación de gloria. Y lo que Dios te está diciendo hoy, aprende a vivir día a día en mi presencia. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé espiritual, sé perfecto. Esa perfección habla de madurez y la espiritualidad habla de madurez. Ambas cosas van de la mano. Cuando la Biblia habla de perfección, no habla de infalibles ni de que falta de pecado. Está hablando de gente que es capaz de obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Está hablando de gente que le va a creer a Dios por encima de lo que ven. Que no importa lo que las tempestades y las mareas puedan traer el día de mañana. El día de mañana yo lo tengo seguro porque yo sé que Él vive. Y porque Él vive en mí, yo no temo al mañana. Como decía el cántico, hoy estoy de oldies. No temo al mañana, gozoso estoy.
Y otra tentación que te puede venir es abandonar al hermano que está caído. Nada, si yo se lo advertí muchas veces y mira, ahora pues, que sufra. La tentación te puede llegar, abandonarlo. Estuviste caminando con él y porque tuvo una falta, falló, cayó, ya lo vas a abandonar. Ya lo vas a dejar a un lado. Ya no lo vas a buscar más, no lo vas a llamar. Y de esto hemos padecido todos, créame. Cuando estaba escribiendo me hizo pensar en muchas personas que dejé en el camino. Sí, yo porque Dios me habla a mí también. Mensajes para mí también. Incluso le escribí a uno. Y le dije, quiero que nos sentemos a hablar. Y lo voy a hacer. Porque uno no puede abandonar a la gente. Si Dios no me abandonó a mí. Y nunca me va a abandonar. Y el problema de la espiritualidad es que tenemos que entender cosas claras de ella. La espiritualidad no se mide por lo que haces. Sí, porque es que antes teníamos estos conceptos erróneos de lo que hacíamos, como el fariseo. El fariseo decía en Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy como este publicano que está ahí, no soy como ellos, yo hago las cosas, yo soy espiritual. Sepulcros blanqueados, le decía el Señor. Por fuera te ves bonito, todo lo que haces, el ABC, el 1, 2, 3 lo tienes ahí, pero por dentro estás mal. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no la define lo que hago, no la mide lo que hago. Y así viven muchos midiendo la espiritualidad por lo que hacen. Y la espiritualidad está más en cómo yo respondo a los asuntos de la vida que lo que yo hago. Cómo yo respondo cuando llega el momento de la crisis. Cómo yo respondo cuando llega el diagnóstico. Cómo yo respondo cuando mi hijo no se está comportando como yo esperaba o como yo lo enseñé. Cómo yo respondo cuando las cosas no van como yo pensaba que iban a salir. Cómo yo respondo cuando las finanzas no están ahí. Cómo yo respondo cuando me toca o cuando llega a la puerta de mi casa una experiencia inesperada. Una experiencia mala. ¿Cómo yo respondo a estas cosas? Define dónde yo estoy en la espiritualidad. Cuando hay problemas, ¿cómo te comportas? En la crisis, ¿qué buscas? En el desacuerdo, ¿quién sale? ¿El viejo o el nuevo? Ya no estamos en días de estar diciendo, no, que es que se me levanta el viejo hombre. No, ese viejo hombre tiene que estar muerto. Te debiste haber despojado de él hace tiempo, porque la Biblia te dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Si todavía el viejo hombre está saliendo, ¿hay algo malo? Si todavía el viejo hombre quiere salir, ¿hay algo malo? Es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero es una responsabilidad personal. A mí me toca identificar y saber, ok, ya me di cuenta, tuve un desacuerdo e inmediatamente me vino este coraje. Y en vez de excusarlo con tu papá, o con tu abuelo, o con algún familiar que era así, iracundo, tú lo llevas a la cruz. Porque es donde único vas a encontrar respuesta y transformación. Tú no vas a decir, no, es que todavía como mi abuelo era tan malgenioso, yo soy así y me sale de momento. No, tú vas a decir, yo voy a llevar esto a la cruz. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, yo he hecho todas nuevas.
Yo no tengo por qué vivir todavía de esa manera, porque yo quiero ser una persona que viva por el Espíritu, que ande por el Espíritu, que mi reacción sea espiritual, no carnal. Y los ejercicios espirituales son muy buenos, lo que decía el fariseo. Eso es muy bueno hacerlo, ayunar, sí. Ofrendar y diezmar, sí. Orar, sí. Todo eso nos mantiene cerca de la fuente que es Cristo Jesús. Pero no es lo que determina si soy espiritual o no, sino la respuesta que damos a la vida. La respuesta que damos a las personas. El amor que mostramos por el otro. Otra cosa que tenemos que comprender de la espiritualidad es que no te aleja de lo natural. Porque más que alejarte de lo que es natural, le da sentido. Entonces comienzas a disfrutar las cosas desde el punto de vista apropiado, desde la perspectiva de Dios. Recuerden en el Génesis que Dios dice que todo lo que creó fue bueno. Entonces, si es algo bueno, alguna bondad todo debe tener. Y comienzas a buscar la bondad aún en aquellas cosas que no parecen ser. Y comienzas a hablar de su bondad para poder transformar, para poder cambiar. Llaman las cosas que no son como si fuesen, como Dios lo hace. ¿O es que acaso Dios no habló sobre ti antes de que tú estuvieses aquí? Y cuando llegaste aquí, ¿cómo te habló Dios? ¿De qué te habló Dios? ¿Acaso te acusó por todo lo que hiciste? ¿O te recibió y te dijo saber quién tú eres? Porque Dios nunca le va a hablar a quien tú decidiste ser, sino quien Él escribió que tú serías. Todo lo que Dios creó es bueno. Así que el ser espiritual no te deshumaniza como algunos piensan. No te quita la humanidad, ni tampoco te permite que te excuses por ella, porque ambas cosas son lo mismo. Cuando Dios creó al hombre le llamó humanidad, Adán, y ese hombre era espiritual hasta la caída. Entonces comenzó a operar en lo carnal, pero seguía siendo humano. Así que era un hombre espiritual y humano. Y nosotros somos espirituales y humanos. Puedes ser espiritual sin dejar de ser humano. El secreto está en qué se está manifestando en ti diariamente. En el libro de Gálatas donde estamos, en el capítulo 5, habla de las obras de la carne. Del verso 19 al 21, ahí usted lo puede leer. No se lo voy a leer para no tomar mucho tiempo en eso. Así que tú puedes manifestar las obras de la carne todos los días y ser una persona carnal. O puedes manifestar el fruto del Espíritu que está en el verso 22 y 23 y ser una persona espiritual. Por cierto, las mujeres no se lo pierdan, van a estar hablando de eso. Eso es, Brenda. Hay una mujer activa aquí. ¿Dónde están las otras? Eso es. Así que si los que se manifiesta diariamente en mayor proporción en tu vida es el fruto del Espíritu, entonces tú eres una persona espiritual. Porque ya tú no operas en los deseos de la carne, en las funciones de la carne y en las obras de la carne. En el verso 16 y 17 del capítulo 5 de Gálatas, antes de llegar a las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Eso significa que lo que tú alimentes va a dominarte.
En la escritura a los Romanos, en el capítulo 7, Pablo hace una alegoría parecida a esta y comienza a decir que él encontró esta ley que estaba en su carne, que era contraria al espíritu y que estaban siempre batallando, y que lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero eso hago. Y eso probaba que el cuerpo, la naturaleza humana se inclina hacia el mal. Pero no lo dejó ahí. Porque entonces en el capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, no se manifiestan estas cosas de la carne en ti, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No dice me librará, me está librando. Dice me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida que está en ti, el Espíritu que te fue dado, con el que has sido sellado para salvación, es el que te va a dar la fuerza para tú dominar la carne, para tú no responder carnalmente, sino espiritualmente, para tú poder ponerle otra mejilla, como dice el Señor, que si te piden que vayas una milla, ve dos, que no importa lo que te exijan, tu respuesta va a ser espiritual. Ay, ay, ay. Puedes decir ouch si quieres. Yo sé que es un poquito complicado esto. Un poquito complicado porque estamos muy acostumbrados a la reacción. Y sí, tiene que ver con el bultito. Pero ¿hasta cuándo le vamos a echar la culpa al bulto? Suéltalo. Suelta el bulto. Si ya identificaste que hay un bulto que está ahí, de experiencias pasadas, pues vamos a trabajar con ellas para soltarlo, para que no te rija más, para que el Espíritu te ayude, para que te guíe, para que te lleve a toda verdad y para que puedas fluir como una persona espiritual sobre esta tierra y puedas manifestar la gracia de Dios a aquellos que están esperando verla. Otro punto que quiero que te lleves, y ya casi termino. La espiritualidad te llevará a amar como si nunca te hubieran herido. Wow. Y esa expresión salió de un libro que leí de Jensen Franklin, que se llama a sí mismo: ama como si nunca te hubieran herido. Y es extraordinario poder llegar a ese nivel de amor. Amar como si nunca te hubiesen herido. Y solamente se logra si yo me elevo a lo espiritual. Si yo me salgo de este plano, si yo comienzo a que el fruto del Espíritu comience a obrar en mí de tal forma que no importa lo que me hayan hecho, yo voy a amar. Por eso en el verso 2 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Como único podemos hacer esto es siendo espirituales. Ahí es que vamos a reconocer que todas las cosas nos ayudan a bien. El ser espiritual no encierra el rencor contra nada ni nadie en este mundo, sino que ve el propósito de Dios en todo. ¿Escuchó eso? No encierra el rencor contra nada ni nadie en este mundo, sino que ve el propósito de Dios en todo. Aún en las heridas, aún en las ofensas, aún en aquel que me señaló o me criticó o me traicionó o me apuñaló, o como usted haya vivido su experiencia. No voy a ignorar el sufrimiento que pudo haber traído la experiencia, pero si tú te elevas más allá del sufrimiento y dejas que el Espíritu de Dios ministre tu vida y dejas que el Espíritu de Dios te traiga revelación, tú vas a poder amar a esa persona como si nunca te hubiese herido. ¿O es que acaso Cristo no nos ama a nosotros como si nunca lo hubiésemos herido? La Biblia dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga aún así fuimos todos curados. ¿Qué nivel de amor?
Amar a tu prójimo como a ti mismo, como hablábamos la vez pasada. Amar sin contar las heridas, amar sin mirar el pasado, amar sin fronteras. Solo se logra en una vida espiritual. Y una vida espiritual es alcanzable porque es una vida práctica. Es una vida de cada día. Cada día yo voy a abonar algo a mi vida espiritual. Cada día yo voy a ser más bondadoso. Cada día yo voy a amar más. Cada día yo voy a tener más fe. Cada día yo voy a ejercer el dominio propio. Voy a dominarme. Cada día yo voy a poner una pieza que me haga crecer y me convierta en una persona más espiritual. Wow. Ese es el tipo de amor que la Biblia quiere que esté en nosotros. Por eso es que yo tengo un conflicto más bien de concepto, porque no es que no entienda lo que quiere decir. Pero cuando se habla de un amor incondicional, muchas veces el ser humano no está preparado para la palabra, para la expresión. Porque el ser humano natural discierne las cosas naturalmente. Y cuando tú le dices incondicional a un ser humano natural, él lo va a discernir naturalmente y él va a pensar que yo, no importa lo malo o como yo quiera vivir, no importa lo que yo quiera hacer, como Dios me ama incondicional, Él me va a salvar como quiera. Eso es lo que el ser humano natural entiende, y por eso es que hay por ahí una doctrina que se llama universalismo, basado en el amor incondicional de Dios, donde ellos dicen que no importa lo malo que sea la humanidad, al fin y al cabo todo el mundo se va a salvar porque Dios es amor y ama a todo el mundo. Y ahí es donde el conflicto está con el amor incondicional. Ahí es donde chocan. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales no se disciernen naturalmente. Tú no las puedes entender definiéndolas con el diccionario. El amor de Dios es tan y tan inmenso que es Dios mismo. Así que todo lo que Dios ha hecho a través de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y la historia de tu vida, en los años que tú has vivido sobre la tierra, lo ha hecho amando. Y es difícil comprenderlo cuando lo definimos naturalmente. Si no nos elevamos a una eternidad, que fue el Dios que vio el final desde el principio, y que cuando Él habló, Él no habló solamente para esta tierra, para este tiempo, para este momento, sino que Él habló para la eternidad. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribir y decir: no os conforméis a esta temporada, a este siglo, a este momento, a esta época, sino sé transformado por medio de la renovación del entendimiento. Deja que el Espíritu de Dios comience a traerte entendimiento de las cosas nuevas, de la transformación, del nuevo tiempo, de la nueva temporada, de lo establecido, de lo que Dios quiere que tú seas y hagas, más allá de los conceptos y las definiciones humanas. Así que, si me preguntas si existe el amor incondicional de Dios, sí, pero tiene que verse desde un plano espiritual. Tienes que elevar tus pensamientos de la definición natural a la definición espiritual, de lo que es incondicional. Y te voy a explicar un par de puntos ahí. No significa que te amo tanto que voy a evitarte los sufrimientos de las consecuencias de tus decisiones. No. Sino que te amo tanto como para caminar contigo en medio de ellas. ¿Vieron la diferencia? Yo no te las voy a evitar porque son las consecuencias de tus propias decisiones y tú tienes que vivirlas y de alguna manera te tienen que ayudar a bien. Pero voy a estar contigo aún en medio de ellas. No te voy a dejar. De esa manera yo manifiesto el amor por ti. Porque el amor de Dios no te exime de las consecuencias, pero aún está presente en medio de ellas. Él no te abandona tampoco. Ahí es donde se expresa el amor de Dios. Hay condiciones para la vida eterna. Hay condiciones para la vida eterna. Es más, esa escuela de pensamiento universalista utiliza el concepto o la expresión de Juan 3:16.
que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero no se da cuenta que para la vida eterna hay una condición escrita ahí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que para la vida eterna hay condiciones. Tienes que creer. Pero para Dios amarte, Él no te puso condición. Él te lo demostró en la cruz. ¿Están viendo la diferencia? ¿Están entendiendo lo que significa incondicional, espiritualmente hablando? No es un pase libre. Es igual lo que muchos han hecho con la gracia. La han puesto como si fuera una licencia para pecar, que no importa lo que tú hagas, por la gracia te vas a salvar como quiera. No, no es una licencia. No podemos entender las cosas espirituales de esa manera. Pero ustedes que son espirituales, hoy Dios les está trayendo revelación para que caminemos en una vida espiritual, en un estilo de vida espiritual, siendo gente natural. El amor no es dejarte hacer lo que quieras sin consecuencias. Por el contrario, en la vida espiritual entendemos que el Dios que nos ama nos disciplina. Y muchas veces como padres fallamos. No somos como Dios en eso. A veces como padres queremos ser más amorosos que Dios. O dígame aquí que padre no quiere evitarle el sufrimiento al hijo. ¿Ah? Queremos evitarle las consecuencias. Queremos estar todo el tiempo evitándole. Desde que nacen, comienzan a caminar y queremos evitar que ¿qué? Pero si caerse es parte de caminar. ¿Por qué? Porque cuando comiencen a caminar va a tratar de correr. Y como decía aquel prócer, se caerá todo el que intente correr si no empezó caminando. Pero todo el tiempo como padres queremos evitar las consecuencias de las decisiones de nuestros hijos. Desde su niñez, desde que nacen hasta que crecen. Y esa no es la forma en que Dios nos trabaja a nosotros. Él nos muestra el camino y si tomamos una decisión errónea, sufrimos la consecuencia, pero nos disciplina, nos enseña, nos disipula a través de ella para que caminemos en la correcta. Utiliza el momento de dificultad para enseñarnos. Utiliza el tropiezo para que sepamos cómo hacerlo. Por eso Jesús dice que es necesario que vengan los tropiezos. Él no dijo que no van a llegar. Él dijo son necesarios. Y el apóstol Pablo cuando escribe le dice a los corintios: he escuchado que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo. Porque es necesario. ¿Para qué? Para que se vean los que son de los que no son. Para poder hacer separación. Para que puedas aprender. Para que puedas crecer. Y ese es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Es un amor que se discierne espiritualmente. Solo una persona que mira la eternidad puede entender las cosas que están escritas en este libro con respecto a Dios. Por eso muchos cuestionan a Dios. No han escuchado la expresión: ese Dios tuyo que tú le sirves, que dice que es amor, no mandó a exterminar a un pueblo que se llamaba Amalek. Sí, y lo hizo por amor. Pero ese Dios tuyo que amaba a Israel, que era la niña de sus ojos, no los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Sí, y lo hizo por amor. Porque era necesario. Porque Él no estaba enfocado en el momento aquel, sino le estaba enfocando en ti hoy. Y para que tú tuvieras salvación, todo eso tuvo que acontecer antes. Pero gloria le doy a Dios que miró el final desde el principio y pensó en mí y no se quedó con aquello, sino que se hizo carne, fue a la cruz, murió por mí
y me dio salvación, me dio sentido. Me hace mirar las cosas que no son como si fuesen. Me hace mirar el futuro con esperanza. Me hace mirar el proceso en el que estoy ahora como pasajero, porque yo tengo una mentalidad de eternidad y no importa lo que tenga que sufrir en este momento. Como dijo Job, aunque esta mi carne sea aunque sea deshecha, con mis ojos veré yo al Señor. Aún del polvo me levantará. Es que la mirada espiritual va por encima de lo pasajero. Por eso es que el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación es pasajera, y lo que está es produciendo en mí un cada vez más peso de gloria. Aleluya, gracias a Dios. ¿Cómo no voy a creer? Y estoy concluyendo con esta escritura de Romanos capítulo 8, verso 12. Dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Hay algún hijo aquí? ¿Hay algún hijo aquí? Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Yo sé que hay hijos en este lugar. Ponte sobre tus pies y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Tú eres hijo. 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 ¿Y sabes qué más dice Pablo ahí en esa escritura? Continúa diciendo en el verso 15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, escuche bien esto, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es la vida en el Espíritu, es la vida espiritual, es una habitación espiritual. Así que, resumiendo, un estado mental inclinado a lo pasajero, eso es ser carnal. Un estado mental inclinado al eterno, eso es ser espiritual. No tiene que ver con vestimentas, con apariencias, con no toques, no uses, no manejes, con rudimentos. Podrán tener buena reputación, pero no pueden hacer nada con los deseos de la carne. Dios quiere que vivamos vidas espirituales. Por causa de eso, en la historia hay sueños rotos que nunca se llevaron a cabo por una mala concepción de espiritualidad. Por eso no tenemos más legisladores. Por eso no tenemos más gobernantes que sirvan a Dios. Por una mala concepción de la espiritualidad. Y la espiritualidad es natural. Es que simplemente tú no haces lo que hace alguien carnal. Es que simplemente tú no te comportas como uno carnal. Es que tú no respondes como ellos porque tú eres espiritual. Pero tú puedes gobernar. Tú puedes ser doctor. Tú puedes ser abogado. Puedes ser el mejor abogado en la tierra. Puedes ser el mejor médico. Puedes ser el gobernante, el presidente. Puedes alcanzar sueños en el nombre de Jesús, de acuerdo al talento que Dios depositó en ti. Porque por causa de las malas concepciones espirituales también hay muchos que enterraron sus talentos, no los utilizaron. Muchos músicos
enterraron su talento porque les definieron la espiritualidad diferente. Y yo quiero que los músicos de aquí, los que se están desarrollando, sepan que hay un mundo allá afuera que tiene que escuchar la música que Dios ha puesto dentro de ti, que tiene que escucharla también, que puedes competir de tú a tú con cualquiera de ellos y Dios te va a dar la gracia para ser mejor, que puedes estar en medio de ellos sin que ellos te dañen, que puedes cantar mejor que ellos, que tus letras pueden ser las mejores, que tú puedes hacerlo y no dejas de ser espiritual. Vamos a abrazar lo que Dios nos está dando. Vamos a abrazar la habitación de Dios y vamos a caminar conforme a su espíritu. Gracias, Dios. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Si tu talento es en los deportes, sé un deportista espiritual. No lo entierres. No lo entierres. Si es en las artes, sé un artista espiritual. Tú puedes hacerlo. Y yo quiero ver una juventud que se levanta donde sus talentos no son enterrados, sino desarrollados en Dios. Sí, porque toda buena dádiva, Valeria, y todo buen don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él lo puso en ti, Él te va a ayudar a desarrollarlo. Y será para gloria de su nombre. Es que hay cosas que los jóvenes tienen que escuchar. Tenemos que romper con tradiciones que nos han puesto camisas de fuerza y que nos han dejado la manifestación de todo lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y no todos van a ser predicadores. No todos van a estar en las tarimas y en los altares. Muchos van a estar de diversas formas, pero todos van a ser hijos de Dios, espirituales, dando testimonio de su gracia y trayendo a muchos a la convicción de la fe. Prepárate, Liam. Prepárate, porque Dios te va a usar poderosamente en este tiempo. Vas a ser un vocero de Dios. Has atravesado circunstancias difíciles que a tu edad muchos no han ni tan siquiera pensado en atravesar. A ti te tocó, pero ninguna de ellas será en vano. Porque Dios te levanta como un joven para ser un vocero de Él sobre la tierra. Prepárate, prepárate, prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que está a punto de suceder. Prepárate porque Dios te va a sorprender de tal manera que te vas a reír, te vas a reír y te vas a reír. Y todo lo que has llorado, todo lo que has sembrado, todo lo que has esperado, todo lo que has tenido que pasar, no será en vano. Lo vas a ver con gracia, lo vas a ver con regocijo, lo vas a ver y te vas a reír, dice el Señor. ¡Aleluya! ¿Cómo no voy a creer?